Ese día, Elena levantó la voz frente a todos mis trabajadores. Señaló mi delantal viejo, mis manos callosas, mis botas llenas de barro, y dijo con una sonrisa que me heló la sangre: «Vieja, aquí no necesitamos estorbos. Vete a tu casa a descansar, que esto no es lugar para ti». Los operarios me miraron. Algunos bajaron la cabeza. Otros me observaron esperando mi reacción. ¿Y yo? Yo simplemente sonreí. Porque Elena no sabía una sola cosa. No sabía que cada ladrillo de esta fábrica fue puesto con mis propias manos. No sabía que el nombre La Esperanza lo elegí yo. Una madrugada lluviosa, abrazada a mi esposo Roberto, soñando con lo que construiríamos juntos. Y no sabía, sobre todo, que yo jamás había dejado de ser la dueña legal de todo esto. Pero antes de contarles cómo terminó todo, necesito pedirles algo. Si llegaron hasta aquí, si sienten que esta historia les toca el corazón, por favor suscríbanse a este canal y activen la campanita. Hay muchas mujeres como yo, mujeres mayores que han construido con sacrificio y que merecen ser escuchadas. Acompáñenme. Esto apenas comienza. Mi nombre es Carmenza, tengo 67 años y he vivido una vida entera dentro de esta fábrica. Todo empezó hace 42 años, cuando Roberto y yo éramos jóvenes sin nada más que sueños y terquedad. Llegamos a estas tierras con las manos vacías y el corazón lleno. Él tenía conocimientos sobre agricultura. Yo tenía un cuaderno lleno de números, cuentas y proyecciones que aprendí sola, leyendo libros de economía que conseguía en la biblioteca del pueblo. Nos reíamos porque nadie creía en nosotros. Los vecinos decían que estábamos locos, que la tierra era difícil, que el azúcar era un negocio para los ricos, no para gente como nosotros. Pero Roberto y yo no conocíamos el miedo cuando estábamos juntos. Compramos el primer terreno con los ahorros de 5 años. 5 años de trabajar yo como modista y él como jornalero agrícola. 5 años de no tener vacaciones, de comer lo justo, de soñar más de lo que dormíamos. Sembramos la primera parcela de caña con nuestras propias manos. Yo cargué sacos. Yo limpié surcos. Yo aprendí a reconocer cuándo la caña estaba lista para cortar solo con mirar el color de las hojas. La fábrica fue creciendo despacio. Primero fue un trapiche pequeño, casi artesanal. Luego conseguimos financiamiento y compramos la primera prensa industrial. Roberto gestionaba el campo. Yo llevaba los libros, negociaba con los distribuidores, pagaba los sueldos, revisaba los contratos. Nunca contraté a nadie para hacer mi trabajo, porque no me podía permitir confiar en alguien que no amara esto como yo lo amaba. Cuando Ricardo nació, Roberto bromeaba diciendo que nuestro hijo había nacido con olor a melaza. Lo criamos aquí, entre trabajadores, entre máquinas, entre el ruido dulce de la molienda. Ricardo creció viendo el sacrificio, viendo las madrugadas, viendo cómo su padre y yo construíamos algo de la nada. Por eso cuando Ricardo me dijo que se iba a casar con Elena, yo quise darle una oportunidad. Elena era elegante. Eso hay que reconocerlo. Siempre bien peinada, siempre bien vestida, siempre con las palabras correctas cuando había visitas. Al principio me pareció superficial, pero pensé que quizás yo era demasiado dura. Pensé que quizás una mujer así podía aportar algo diferente a la familia. Me equivoqué. Pero eso lo entendí mucho después. Roberto murió hace 8 años. Un infarto. Rápido, sin aviso, como si la vida le debiera un descanso y se lo cobrara de golpe. Me quedé sola con esta fábrica, con los trabajadores, con los campos, y con un dolor que todavía hoy me cuesta describir. Roberto era mi socio, mi amor, mi cómplice de 40 años. Sin él, la esperanza seguía de pie. Pero yo tardé mucho tiempo en volver a estar de pie también. Fue entonces cuando Ricardo me propuso algo que sonó razonable. «Mamá, tú ya llevas décadas trabajando. Déjame a mí administrar la fábrica. Tú mereces descansar». Yo lo miré a los ojos. Vi a mi hijo. Vi al niño que cargué en brazos entre los cañaverales.
Y cometí el error que toda madre comete alguna vez. Le creí sin condiciones. Le entregué la administración. Firmé los papeles para que él pudiera operar con autonomía. Pero, y esto es lo más importante, yo nunca transferí la propiedad. Nunca. Los títulos de la fábrica, los terrenos, las instalaciones, todo seguía a mi nombre. Yo solo le di las llaves del día a día. La casa seguía siendo mía. Él simplemente vivía en ella. Al principio, todo pareció ir bien. Ricardo mostraba informes. Los números cuadraban. Los trabajadores seguían siendo los mismos de siempre. Yo me retiré un poco, sí, pero nunca me desconecté del todo. Seguía hablando con don Aurelio, el jefe de producción, que me conoce desde hace 30 años. Seguía revisando las cuentas con mi contador de confianza, el señor Poblano, que jamás le ha mentido a nadie en su vida. Fue el señor Poblano quien primero me dijo que algo no cuadraba. Doña Carmenza, los volúmenes de producción no coinciden con las ventas declaradas. Hay una diferencia que no logro explicar. Me senté con él 3 horas esa tarde. Revisamos cada línea, cada factura, cada registro de despacho. Y lo que encontramos me dejó sin palabras. Camiones. Camiones que salían cargados de noche, sin registro, sin factura, sin destino oficial. Azúcar que se producía en La Esperanza, pero que se vendía por fuera, en efectivo, a distribuidores informales que Elena había contactado a través de sus propios canales. El dinero nunca llegaba a las cuentas de la fábrica. Llegaba a una cuenta que yo no conocía, a nombre de una empresa que yo nunca había autorizado. La empresa se llamaba Dulce Futuro S.A. y tenía 2 socios, Ricardo y Elena. Me temblaron las manos. No de miedo, de una mezcla de dolor y furia que no tengo palabras para describir. Porque no era solo el robo, era la traición. Era mi hijo, el niño que crié entre estos cañaverales, robándome a mí, robándole a los trabajadores que llevaban décadas con nosotros, robándole al sueño que Roberto y yo habíamos construido juntos. Pero no lloré. Me prometí a mí misma que no iba a llorar hasta que todo estuviera resuelto. Llamé a mi abogado, el doctor Fierro. Un hombre serio, discreto y brillante que lleva mis asuntos legales desde hace 20 años. Le conté todo. Le mostré todo. Le pedí una sola cosa, que fuera silencioso, que no se moviera nada todavía, que yo necesitaba saber más. Porque había algo que el señor Poblano había mencionado casi de pasada, algo que se me quedó clavado como una espina. También encontré movimientos que parecen preparativos para una declaración de insolvencia. Insolvencia, quiebra, bancarrota. El plan era completo. Ricardo y Elena estaban vaciando la fábrica por dentro, reduciendo artificialmente sus activos declarados, inflando los pasivos con deudas ficticias, todo para presentar a La Esperanza ante un juez como una empresa quebrada. Y una vez declarada la quiebra, el terreno, que valía una fortuna por su ubicación, sería rematado. ¿Y quién creían ellos que lo iba a comprar en ese remate? Dulce Futuro S.A., por supuesto. A un precio ridículo. Iban a robarme la fábrica. Iban a robarme el terreno. Iban a borrar 42 años de mi vida y de la vida de Roberto como si nunca hubieran existido. Mientras el doctor Fierro preparaba la documentación y coordinaba con las autoridades, yo tomé una decisión. Decidí seguir yendo a la fábrica. Decidí seguir siendo la vieja invisible con el delantal manchado y las botas de barro. Decidí escuchar, observar, dejar que Elena creyera que tenía el control. Porque los que creen que tienen el control son los que más se confían. Y los que se confían son los que cometen los errores que los destruyen. Elena me trató con desprecio durante semanas. Me ignoraba en las reuniones. Le decía a los supervisores que no tenían que consultarme nada. Una vez, frente a un grupo de trabajadores nuevos, me presentó como la mamá de don Ricardo, que viene de visita de vez en cuando. Como si yo fuera una visita. En mi propia fábrica.
Los trabajadores de siempre me miraban con pena. Yo les devolvía una mirada tranquila. Ellos no sabían lo que se acercaba, pero yo sí. Y llegó ese día. El día de la descarga de caña. Era una mañana de martes, temprano, cuando llega la primera remesa de la semana. Los camiones de los proveedores, la actividad en el patio, los operarios moviéndose de un lado a otro. Yo estaba supervisando, como siempre, con mi cuaderno en la mano. Elena llegó con tacones altos, como si viniera a una oficina de ciudad, no a una zona industrial. Me vio, frunció el ceño, y delante de por lo menos 20 trabajadores, levantó la voz. Carmenza, ya te lo he dicho antes. Aquí hay procesos que seguir. No puedes andar metiendo la nariz donde no te llaman. Esto lo maneja Ricardo y lo manejo yo. Si quieres ayudar, ve a la cocina. Silencio. El ruido de los motores siguió, pero los hombres y mujeres que estaban ahí se detuvieron un segundo. Don Aurelio me miró. Yo vi en sus ojos que quería decir algo. Le hice una señal discreta con la cabeza. Espera. Sonreí y me fui. Elena lo interpretó como una rendición. Lo supe después porque se lo contó a Ricardo riendo. Y Ricardo no le respondió que su madre merecía respeto. Ricardo simplemente siguió adelante con sus planes. 3 días después, el doctor Fierro me llamó. Doña Carmenza, todo está listo. ¿Cuándo quiere usted que procedamos? El viernes, le dije. A las 10 de la mañana, en la sala de empacotamiento. Quiero que estén todos. Elegí la sala de empacotamiento porque es el corazón de la fábrica. Es donde el azúcar termina su proceso, donde se llenan los sacos que llevan el nombre La Esperanza, donde cada bolsa sale con el mismo símbolo que Roberto y yo diseñamos juntos en ese cuaderno viejo que todavía guardo en mi mesita de noche. Entonces, el viernes llegué temprano. Me puse mi mejor ropa, no el delantal, no las botas. Me puse el vestido azul que Roberto siempre decía que era su favorito. Me peiné. Me miré al espejo y le hablé a él en voz baja. ¿Cómo hago cuando necesito fuerzas? Mira, Roberto, lo que construimos todavía está en pie. Los trabajadores estaban en sus puestos cuando llegué. Pedí a don Aurelio que reuniera a todos en la sala principal. Él lo hizo sin preguntar. Me conoce demasiado bien para saber que cuando yo pido algo con esa voz, hay que hacerlo. Ricardo llegó confundido. Elena llegó irritada, con esa expresión de quien está a punto de decir algo desagradable. Vi en sus ojos que pensó que yo había organizado algún tipo de confrontación emocional, una escena de madre herida, algo que ella podía desmantelar con frialdad y palabras bien elegidas. No imaginó lo que iba a pasar. El doctor Fierro entró por la puerta principal, acompañado de 2 colegas y 2 funcionarios de la fiscalía. Detrás de ellos, 2 agentes de policía. El silencio que se instaló en esa sala fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de las máquinas al fondo. Ricardo palideció. Elena abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Me puse de pie frente a todos. Mis trabajadores, mi gente, personas que habían pasado décadas de su vida construyendo esto conmigo, que habían visto nacer esta fábrica, que habían enterrado aquí sus años y su esfuerzo. Hablé despacio, sin gritar, sin llorar. Buenos días a todos. Los llamé aquí porque merecen saber la verdad. Esta fábrica, La Esperanza, la fundé yo junto a mi esposo Roberto hace 42 años. Los títulos de propiedad de cada metro cuadrado de este terreno están a mi nombre. Nunca los transferí, nunca los vendí. Soy la dueña legal, y lo seré hasta el día que yo decida lo contrario. Elena intentó interrumpir. Eso es... Elena. Solo dije su nombre, con una calma que tomé de las entrañas. Y ella se calló. Durante los últimos meses, usted y mi hijo Ricardo han desviado camiones de producción para vender azúcar de manera informal a través de una empresa que llaman Dulce Futuro S.A. Han manipulado los registros contables para simular una situación de insolvencia
con el objetivo de declarar la quiebra de la esperanza y adquirir estos terrenos a precio de remate. Tenemos las facturas, los registros de despacho nocturno, los estados de cuenta, los contratos con los distribuidores informales y las comunicaciones internas que lo prueban todo. Ricardo dio un paso hacia mí. «Mamá, escúchame. Ya no». Mi voz no tembló. «Ya te escuché suficiente, hijo. Te escuché cuando dijiste que ibas a cuidar esto. Te escuché cuando dijiste que merecía descansar. Te escuché y te creí. Eso fue mi error. Pero este error no lo pago yo, lo pagas tú». El doctor Fierro se acercó a Ricardo y le entregó un sobre. Era la notificación formal de la investigación, junto con la orden de restricción de acceso a las instalaciones y la suspensión inmediata de sus funciones como administrador. Para Elena, había algo diferente. La orden de detención preventiva por los cargos de fraude empresarial y desvío de activos. Cuando los agentes se acercaron a Elena, ella miró a su alrededor como si buscara a alguien que la salvara. Miró a Ricardo. Ricardo no la miró. Miró al suelo. En ese momento, algo en él se rompió, o quizás se reveló, porque vi en su cara no el dolor de quien pierde algo injustamente, sino la vergüenza de quien sabe exactamente lo que hizo. Elena fue escoltada hacia afuera con la cabeza baja, sin los tacones altos de siempre, sin la seguridad de siempre. Cruzó la misma zona de descarga donde me había humillado frente a todos esos trabajadores. Y esa vez, fue ella quien bajó la cabeza. Nadie aplaudió. Nadie se burló. Mis trabajadores son gente seria y digna. Pero vi en sus caras algo que me llenó el pecho de una emoción que tampoco sé nombrar del todo. Era reconocimiento. Era alivio. Era la confirmación de algo que muchos de ellos ya sabían en el fondo, pero no podían decir en voz alta. Ricardo, en los días que siguieron, fue sometido a un proceso legal en el que perdió todos los derechos que yo le había otorgado como administrador. Perdió también cualquier derecho sobre la herencia futura de la fábrica, según la cláusula que el doctor Fierro y yo habíamos preparado con anticipación y que ya estaba incorporada en mis documentos legales. No fue una decisión fácil. Ninguna madre toma esa decisión con ligereza. Pero la traición tiene consecuencias. Y mi responsabilidad no es solo con Ricardo. Es con cada trabajador que pone su vida aquí. Es con Roberto, que construyó esto conmigo. Es conmigo misma. Hoy, la esperanza sigue produciendo. Los camiones salen de día, con facturas, con destinos registrados, con el nombre de esta fábrica en cada saco. Don Aurelio sigue siendo el jefe de producción. El señor Poblano sigue revisando los números. Y yo sigo viniendo todas las mañanas, con mis botas y mi delantal, porque no conozco otra manera de vivir que no sea esta. A veces me paro en el patio y miro los cañaverales que se extienden hasta donde alcanza la vista. Y pienso en Roberto. Pienso en aquella madrugada lluviosa cuando elegimos el nombre. La Esperanza. No fue un nombre al azar, fue una declaración. Una promesa que nos hicimos a nosotros mismos y a esta tierra. Nadie me quitó esa esperanza. Ni siquiera mi propio hijo pudo quitármela. Porque hay cosas que se construyen con tanto amor que ni la traición más calculada puede destruirlas. Soy Carmenza. Tengo 67 años. Y esta fábrica es mía. Si esta historia les llegó al corazón, compártanla con alguien que necesite escucharla hoy. Y si todavía no se han suscrito, este es el momento. Aquí hay más historias de mujeres que no se rindieron. Hasta la próxima.